¿Es el fin de la era de la protección estadounidense para los países bálticos? ¿Qué tiene que decir Joe Biden sobre el repentino retiro de tropas de la región? ¿Podrán las naciones bálticas, que durante años se han apoyado en el escudo de Estados Unidos, encontrar nuevos aliados y garantías de seguridad? Hoy exploraremos un giro drástico en la geopolítica, donde la retirada de las fuerzas estadounidenses de Estonia, Letonia y Lituania plantea serias interrogantes sobre el futuro de Europa y el mundo. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. Los Estados Unidos han comenzado un proceso inesperado de desmantelamiento de sus bases militares en los países bálticos. Este movimiento, que se anunció de manera sorpresiva, ha generado una profunda preocupación entre la élite local, que ve peligrar la estabilidad de la región. En Washington se esgrimen razones como el deterioro de las condiciones de despliegue y el aumento de la tensión con Moscú. Pero, ¿qué hay detrás de estas afirmaciones? A medida que se cierran las puertas de las bases, las naciones bálticas, especialmente Lituania, se encuentran en una encrucijada, buscando desesperadamente nuevas garantías de protección. Mientras tanto, Europa, representada por Alemania y Francia, no parece tener prisa por llenar el vacío que deja Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas alemanas, por ejemplo, enfrentan serias dificultades, y la economía del continente muestra signos de estancamiento. Pero, ¿será suficiente la respuesta europea para proteger a los países bálticos? La situación no es sencilla. Rusia observa desde la distancia, con una calma que puede ser inquietante. Este retiro de tropas se presenta como una consecuencia directa del fortalecimiento de la potencia rusa en la región. La pérdida de la protección militar estadounidense podría ser la gota que colme el vaso para las economías de Lituania, Letonia y Estonia, que ya luchan contra la inflación, el desempleo y la emigración. La política se convierte rápidamente en un asunto de vida o muerte para millones de personas. Las preguntas son inevitables. ¿Cómo se transformará el panorama político en la región? ¿Aumentará la inestabilidad? La dependencia de los países bálticos de las garantías externas nunca ha sido tan evidente como ahora. Durante años, estos estados han alzado la voz contra Rusia, pero ahora miran con desconfianza a sus aliados europeos, preguntándose si podrán contar con su apoyo. La retirada de las fuerzas estadounidenses no es solo una cuestión táctica, es un reflejo de una crisis de confianza que podría tener repercusiones a largo plazo. Los analistas sugieren que la narrativa oficial sobre el retiro de las tropas podría no contar toda la historia, mientras que Washington alega que la decisión se debe a condiciones de despliegue desfavorables. Muchos expertos consideran que podría ser simplemente una excusa. Las tensiones con Rusia no son nuevas y las condiciones en la región no han cambiado drásticamente en los últimos meses. Las verdaderas razones pueden ser más complejas y multifacéticas, con factores económicos y estratégicos desempeñando un papel crucial. Uno de los motivos subyacentes podría ser la necesidad de Estados Unidos de reevaluar sus prioridades geopolíticas. Con un creciente enfoque en Asia y la competencia con China, el costo de mantener bases en Europa se vuelve difícil de justificar. El mantenimiento de estas instalaciones militares en los países bálticos implica un gasto significativo, y en un momento de creciente deuda interna e inflación, podría haber una decisión estratégica de redistribuir recursos hacia áreas de mayor importancia. Además, es posible que la administración de Biden esté respondiendo a la presión interna. Con las elecciones en el horizonte y una parte de la población estadounidense que cuestiona el nivel de gasto militar en el extranjero, la retirada de tropas puede ser vista como una medida para reducir costos y redirigir fondos hacia programas internos que respondan más directamente a las necesidades del electorado. Este cambio de enfoque podría también ser parte de una estrategia más amplia para disminuir la confrontación con Rusia en Europa y así liberar recursos para enfrentar desafíos más apremiantes en el Pacífico. Sin embargo, el futuro de los países bálticos parece incierto. La búsqueda de nuevos aliados y la dependencia de la protección europea podrían no ser suficientes. Alemania, que está avanzando lentamente en la oferta de apoyo, enfrenta sus propios problemas militares y económicos. ¿Es esto el preludio de un colapso de la seguridad y la economía en la región? Algunos expertos ya advierten sobre el riesgo de una pérdida total de soberanía.
Al final del día, los acontecimientos en los países bálticos son un recordatorio de que la política internacional es frágil y las alianzas pueden romperse con rapidez. ¿Podrán los países bálticos encontrar la manera de sostener su independencia y seguridad sin el respaldo de Estados Unidos? ¿O, por el contrario, será este el principio de un nuevo orden en la región, donde la incertidumbre y la inestabilidad podrían convertirse en la norma? Queremos saber su opinión. ¿Desde qué ciudad y país nos está mirando? Deje sus pensamientos en los comentarios, porque su voz es importante en esta discusión. Si está de acuerdo con nuestro análisis, no olvide dar un me gusta y compartir el video. Suscríbase a nuestro canal Geopulse y active la campana para no perderse nuestros próximos análisis. Aquí brindamos un análisis honesto y profundo, una protección contra la desinformación. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la geopolítica actual. ¿Es el fin de la alianza entre Estados Unidos y Europa? ¿Está Alemania preparada para asumir el liderazgo militar que Washington parece haber abandonado? ¿Qué consecuencias tendrá el retiro de las tropas estadounidenses en los países bálticos para la seguridad de la región y la estabilidad del continente? Estas preguntas resuenan con fuerza en el actual panorama geopolítico. El reciente anuncio del retiro de las tropas estadounidenses de los países bálticos es más que una simple decisión militar. Es un claro mensaje a Europa, particularmente a Alemania y Francia. Durante años, Washington ha instado a las naciones europeas a aumentar sus gastos en defensa, pero la respuesta ha sido tibia. Ahora, con el paraguas estadounidense debilitado, los líderes europeos se ven obligados a enfrentar una nueva realidad, la necesidad de asumir una mayor responsabilidad por su propia seguridad. Este cambio podría ser el catalizador para la creación de un verdadero ejército europeo y el impulso de una industria de defensa dentro del continente. Sin embargo, este movimiento también puede interpretarse como una provocación para América Latina y el mundo. Las intenciones de Estados Unidos parecen estar dirigidas a empujar a Europa hacia una mayor independencia, pero existe el riesgo de que, en lugar de fortalecer la unidad europea, esto genere una mayor fragmentación y caos. La reacción de los países bálticos es inmediata. Para Estonia, Letonia y Lituania, el retiro de las tropas estadounidenses es un verdadero shock. Durante décadas han construido su política exterior sobre la base de estrechos lazos con Estados Unidos y un constante enfrentamiento con Rusia. Ahora se sienten traicionados y abandonados. El temor a quedar desprotegidos ante la amenaza rusa está provocando una auténtica crisis de pánico entre las élites y la población. La búsqueda de nuevas garantías de seguridad, especialmente de Alemania y otros países europeos, es solo la primera reacción. La efectividad de estas búsquedas se verá con el tiempo y podría forzar a los países bálticos a reconsiderar sus estrategias de política exterior para entablar un diálogo más pragmático con Rusia. En el peor de los casos, esta situación podría exacerbar los sentimientos nacionalistas y llevar a una radicalización de la política interna en estas naciones. Por otro lado, Rusia observa este movimiento con atención, considerándolo como una confirmación de su creciente poder geopolítico y un triunfo estratégico. La disminución de la presencia estadounidense cerca de sus fronteras reduce percepciones de amenaza y permite a Moscú sentirse más segura en la región. Además, abre nuevas oportunidades para el Kremlin en el establecimiento de relaciones con países europeos. Aunque Rusia no reaccionará de manera impulsiva, está atenta a la evolución de la situación, posiblemente ofreciendo sus propias garantías de seguridad, tal como lo ha hecho en el pasado. El impacto del retiro de las tropas estadounidenses también plantea preguntas cruciales sobre el futuro de la OTAN y su eficacia en el flanco oriental. Si Estados Unidos comienza a reducir selectivamente su presencia, se socava el principio fundamental de uno para todos y todos para uno. Las naciones europeas miembros de la OTAN podrían empezar a cuestionar la fiabilidad de las garantías estadounidenses, llevando a una fragmentación y debilitamiento de la alianza. Este movimiento puede servir como un catalizador para discusiones más profundas sobre el papel de la OTAN en esta nueva realidad geopolítica. Es posible que se avecinen reformas significativas dentro de la OTAN, o incluso un debilitamiento gradual que dé paso a la creación de nuevas alianzas defensivas en Europa. En cuanto a las consecuencias a largo plazo, el impacto de esta decisión es objeto de especulación. Por un lado, podría fomentar una mayor autonomía europea en materia de defensa, lo que a la larga podría resultar positivo para el continente. Por otro lado, existe el riesgo de que esto genere una inestabilidad regional.
cree nuevos focos de tensión y altere el equilibrio de poder en Europa del Este. No se puede descartar que algunos países bálticos, sintiéndose abandonados, opten por cambios radicales en su política interna y externa, lo que podría resultar en crisis políticas y cambios en sus élites gobernantes. Desde la perspectiva de Rusia, el retiro de las tropas estadounidenses de los países bálticos es un evento multidimensional, con beneficios directos y potenciales riesgos. Moscú actuará con cautela y estrategia, evitando movimientos apresurados que podrían provocar tensiones adicionales o unir a Europa en su contra. En cuanto a los beneficios directos, la disminución de la tensión en las fronteras es clave. La presencia militar estadounidense cerca de las fronteras rusas ha sido vista como una amenaza. Su reducción minimiza el riesgo de incidentes no deseados y permite a Rusia redistribuir recursos militares hacia otras áreas prioritarias. Además, la ausencia de bases estadounidenses en los países bálticos puede incrementar la seguridad regional desde la perspectiva rusa. Esto abre posibilidades para establecer sistemas de ataque capaces de alcanzar el territorio ruso, lo que contribuye a una disminución de la escalada y a una estabilidad más favorable para Moscú. Políticamente, el retiro puede ser presentado como una validación de las preocupaciones rusas sobre la expansión de la OTAN y la presencia de tropas extranjeras en proximidad a sus fronteras, fortaleciendo así la posición de Rusia en la arena internacional. A largo plazo, el debilitamiento del gobierno proestadounidense en los países bálticos es casi inevitable. Durante años, Estados Unidos ha sido el principal garante de su seguridad y el socio ideológico más importante. La salida de las tropas estadounidenses provocará una reevaluación de las prioridades exteriores de estas naciones, que podrían llevar a un debilitamiento de su postura antirrusa y a un acercamiento más pragmático hacia Moscú. La fragmentación de Europa y la OTAN es otra consecuencia potencial. Si los países europeos sienten que Estados Unidos se está retirando, esto podría generar fricciones internas dentro de la OTAN y la UE. La falta de una política de defensa europea cohesiva tras la salida de Estados Unidos puede llevar a un comportamiento individualista, donde cada país actúe de acuerdo con sus propios intereses. Rusia podría aprovechar estas divisiones para incrementar su influencia en Europa, desarrollando relaciones bilaterales con países individuales y esquivando las estructuras de Bruselas, ofreciendo proyectos energéticos o económicos que compensen la falta de protección estadounidense. Desde la perspectiva de la propaganda rusa, la salida de las tropas estadounidenses se presenta como otra prueba del declive de Occidente y su incapacidad para cumplir con sus compromisos hacia sus aliados. Esto refuerza la imagen interna de Rusia como una potencia fuerte e independiente, capaz de enfrentar desafíos globales. Paradojalmente, el impulso hacia una defensa europea más autónoma podría ser beneficioso para Rusia, ya que una Europa menos atada a las obligaciones estadounidenses podría estar más dispuesta a dialogar sobre temas de seguridad. Con respecto a cómo reaccionará Rusia ante esta situación, se prevé que actúe en varias direcciones. En primer lugar, es probable que Moscú intensifique su diplomacia con los países europeos, sugiriendo nuevas iniciativas de desescalada y seguridad regional. Esto podría incluir propuestas para firmar acuerdos de no agresión, restricciones en ejercicios militares y la creación de zonas desmilitarizadas en las fronteras. Además, Rusia podría aumentar su influencia cultural, económica e informativa en los países bálticos, especialmente entre la población de habla rusa. Esto podría abarcar programas humanitarios, inversiones económicas, siempre que las condiciones lo permitan, y campañas de información que muestren las ventajas de una cooperación con Rusia. Por último, Moscú continuará fortaleciendo su defensa, pero sin provocar. La modernización de sus fuerzas armadas seguirá siendo una prioridad, aunque sin aumentar de manera ostentosa sus tropas en las fronteras con los países bálticos, evitando así incitar acusaciones de agresión. La atención se centrará en el desarrollo de armamento de alta precisión, sistemas de defensa aérea y reforzamiento de sus capacidades estratégicas. En resumen, el retiro de las tropas estadounidenses de los países bálticos abre un nuevo capítulo en la geopolítica europea, planteando tanto desafíos como oportunidades tanto para Rusia como para las naciones europeas. ¿Estamos ante el comienzo de un nuevo orden en Europa? ¿O será este solo un paso hacia una mayor inestabilidad en la región? Solo el tiempo lo dirá. ¿Cómo afectará la retirada de Estados Unidos de Europa a la seguridad global? ¿Qué oportunidades y desafíos se presentan para Rusia ante la nueva realidad geopolítica?
¿Podrán los países bálticos adaptarse y encontrar su lugar en un mundo cambiante sin el apoyo estadounidense? Estos interrogantes son cruciales para entender la complejidad de la situación actual. La salida de Estados Unidos de la región del Báltico ha suscitado múltiples reacciones entre las naciones europeas, que ahora se enfrentan a la necesidad de desarrollar su propia estructura de defensa. Si estos países comienzan a crear un sistema de defensa autónomo y cohesionado, Rusia observará de cerca las intenciones y el rumbo de esta nueva estructura. Sin embargo, la falta de unidad y una clara estrategia podría abrir la puerta a nuevas oportunidades para que Moscú ejerza su influencia en la región. El primer riesgo que enfrenta Rusia es la posibilidad de que se forme una nueva coalición europea de defensa, más estricta y enfocada en contrarrestar sus acciones. A medida que los países europeos reconozcan la necesidad de defenderse por sí mismos, podrían optar por consolidar un enfoque más agresivo hacia Rusia. En segundo lugar, si las naciones bálticas y Polonia no logran establecer una defensa robusta tras la salida estadounidense, podrían intensificar sus llamados para endurecer las sanciones contra Rusia, buscando así contener su influencia en la región. Otro desafío significativo es el aumento de la tensión dentro de los estados bálticos. El sentimiento de desprotección podría desencadenar crisis políticas internas, alimentar el nacionalismo y fomentar la rusofobia, complicando aún más el diálogo y la cooperación. En resumen, la retirada de Estados Unidos de la región del Báltico presenta una complejidad de oportunidades y desafíos para Rusia. Es probable que Moscú adopte una estrategia de influencia diplomática y económica, evitando provocaciones militares directas, con el objetivo de maximizar sus beneficios en un contexto geopolítico en transformación. La historia nos ofrece ejemplos valiosos de cómo la ausencia de garantías externas puede resultar en consecuencias impredecibles. El final de la Guerra Fría y la desintegración del Pacto de Varsovia son ilustrativos de ello. Cuando la Unión Soviética se debilitó y finalmente colapsó, los países del bloque del Este se encontraron de repente sin un potente garante externo, lo que provocó un desfile de soberanías, cambios de régimen y la integración de muchos de ellos en la OTAN y la Unión Europea. Para algunos, este fue un tiempo de euforia, para otros, un doloroso proceso de búsqueda de identidad. En aquel entonces, los países bálticos luchaban por su independencia, y ahora podrían verse nuevamente en una situación en la que deben definir su propio destino. Desde el final de la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, la revisión del orden mundial ha llevado a la desaparición de imperios y la aparición de nuevos estados. Algunos de estos, al enfrentar la necesidad de sobrevivir por sí mismos, buscaron nuevos patronos poderosos o se convirtieron en víctimas de vecinos más fuertes. La retirada de Gran Bretaña de Oriente durante la década de 1960, al finalizar su presencia militar en el Golfo Pérsico y el sudeste asiático, creó un vacío de poder que rápidamente fue llenado por otros actores, incluidos Estados Unidos y la Unión Soviética, así como potencias regionales. Esta dinámica alteró el paisaje geopolítico y generó nuevas áreas de conflicto. El retiro de las tropas soviéticas de Afganistán, aunque impulsado por razones internas, desató el caos y la guerra civil en el país, dando lugar al surgimiento de movimientos radicales islámicos que impactaron en toda la región. Recientemente, el retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán en 2021 pone de manifiesto cómo una retirada apresurada y mal planificada puede llevar al colapso rápido de un régimen respaldado y al caos en la región. Estos ejemplos históricos, sin duda, influirán en los líderes europeos mientras evalúan las repercusiones de la salida de Estados Unidos de los países bálticos. ¿Qué lecciones nos ofrecen estos ejemplos históricos? Primero nos enseñan sobre la confianza precaria en las garantías externas. La historia demuestra que ningún garante externo, por poderoso que sea, puede asegurar la seguridad indefinidamente. Los intereses geopolíticos cambian, las capacidades económicas disminuyen y las prioridades internas se desplazan. Los países que dependen completamente de la protección externa arriesgan a encontrarse desprotegidos en el momento en que esa protección desaparece. En segundo lugar, subraya la necesidad de contar con capacidades defensivas propias. Las lecciones de la historia instan a cada estado a desarrollar su propia capacidad de defensa. Tener un ejército fuerte, una industria de defensa avanzada y la capacidad de tomar decisiones autónomas en materia de seguridad son elementos clave para la soberanía. La importancia de la diplomacia y el pragmatismo es otro punto crucial.
En un mundo en constante cambio, una diplomacia flexible y pragmática se vuelve especialmente necesaria. La capacidad de forjar relaciones con diversos actores, buscar compromisos y evitar confrontaciones excesivas puede resultar una estrategia más efectiva que confiar exclusivamente en un solo aliado. Además, siempre que una gran potencia se retire, surge un vacío de poder que otros actores intentan llenar. Esto puede dar lugar a competencia, inestabilidad e incluso conflictos. Los países europeos deben decidir quién y cómo llenará este vacío en la región del Báltico. Por otro lado, situaciones como esta pueden ser catalizadoras para cambios positivos, por ejemplo, para el desarrollo de un ejército europeo auténtico o para la revisión de doctrinas de política exterior obsoletas. Para los estados bálticos, la situación actual representa un reto significativo, pero también una oportunidad invaluable para reconocer que su seguridad depende no solo de la ayuda externa, sino también de su propia capacidad de adaptación, construcción de una defensa efectiva y desarrollo de relaciones pragmáticas con todos sus vecinos. La historia nos advierte sobre la fragilidad de las ilusiones y nos llama al realismo. ¿Qué significa esto para el futuro de la seguridad global? La retirada de Estados Unidos de los países bálticos, aunque es un acontecimiento regional, tiene el potencial de impactar significativamente en la seguridad global y en las relaciones internacionales. Uno de los posibles resultados es una reorganización de las fuerzas y un cambio en el equilibrio de poder. La decisión de Estados Unidos podría señalar una estrategia más amplia de redislocación de fuerzas americanas de Europa hacia la región del Indo-Pacífico. Si esta tendencia continúa, podría haber un cambio en el equilibrio global de poder. Mientras que las amenazas en Asia, principalmente la de China, se perciben como más prioritarias, la reducción de la presencia estadounidense en Europa podría generar una sensación de vulnerabilidad y de incertidumbre entre los aliados europeos. Esto, a su vez, podría impulsar a los países europeos a establecer su propia infraestructura defensiva más robusta. Asimismo, el debilitamiento de los compromisos estadounidenses en diversas partes del mundo podría acelerar la transición hacia un mundo multipolar, donde múltiples centros de poder, Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea e incluso India, compitan por influencia. En este nuevo contexto, los riesgos de conflictos regionales podrían aumentar, ya que no siempre habrá una potencia dominante capaz de contener o resolver crisis. También es probable que se desarrollen nuevos formatos de seguridad y alianzas. La salida de las tropas estadounidenses podría llevar a los países a repensar sus alianzas tradicionales y buscar nuevos arreglos de seguridad. En Europa, esto podría resultar en una mayor integración en el ámbito de la defensa dentro de la Unión Europea, la creación de nuevos pactos bilaterales o multilaterales que no dependan de la OTAN. Por ejemplo, los países del norte de Europa y los bálticos podrían establecer una unión defensiva más estrecha. A nivel global, los países que antes confiaban en la protección estadounidense podrían comenzar a buscar garantías en otros lugares, incluso en potencias regionales o incluso en China y Rusia, lo que podría alterar los bloques geopolíticos establecidos. Asimismo, el vacío de poder creado tras la salida de un jugador importante a menudo provoca un aumento de las ambiciones regionales y la competencia. En el caso de los países bálticos, esto podría resultar en un aumento de las tensiones con Rusia. Si las naciones europeas no logran llenar rápidamente este vacío, podrían surgir provocaciones políticas e incluso militares. Finalmente, la retirada de Estados Unidos puede llevar a una reevaluación del papel de las organizaciones internacionales. La ONU, la OSCE y otras instituciones podrían enfrentarse a nuevos desafíos si los conflictos regionales se intensifican. Su papel en la resolución de crisis y en el mantenimiento de la paz podría volverse más complicado, ya que no siempre será evidente quién asumirá la responsabilidad de la seguridad. Las repercusiones económicas también son inevitables. Si la seguridad en la región se ve comprometida, los inversores podrían mostrarse reacios, lo cual podría llevar a una fuga de capitales y a una desaceleración del desarrollo económico. Además, un cambio en las alianzas militares podría conllevar una reorientación de los flujos comerciales y las asociaciones económicas. En un contexto de creciente incertidumbre, la guerra informativa y las amenazas híbridas se convierten en un fenómeno predominante. La complejidad de la situación actual exige que todos los actores involucrados reflexionen profundamente sobre sus estrategias y preparen respuestas adecuadas
¿Estamos al borde de una nueva era de inestabilidad global? ¿Qué pasará si actores como Biden y Putin deciden reconfigurar el tablero de poder en Europa? ¿Estamos preparados para enfrentar las amenazas híbridas que surgen de cada rincón del mundo? La realidad es que las amenazas híbridas, los ciberataques, la desinformación y la interferencia política están en aumento, y aquellos que buscan llenar los vacíos de poder o debilitar a sus competidores no escatimarán esfuerzos para alcanzar sus objetivos. El reciente anuncio del retiro de tropas de los Estados Unidos desde la región del Báltico podría ser solo la punta del iceberg. Si este movimiento es el comienzo de un retiro más amplio de las fuerzas estadounidenses de Europa, podríamos estar ante un efecto dominó que inspire a otras naciones a reevaluar su postura en política exterior. Esto podría desencadenar una serie de reacciones impredecibles que pondrían en tela de juicio la estabilidad de todo el sistema de seguridad global. Consideremos que la decisión de Estados Unidos de retirar sus tropas no es simplemente un cambio local, sino que podría ser un precursor de transformaciones significativas en la seguridad a nivel mundial. Este giro en la política de defensa obliga a repensar no solo el papel de las alianzas tradicionales, sino también la responsabilidad de cada Estado por su propia seguridad. ¿Qué significa esto para la futura arquitectura del orden internacional? El panorama global se vuelve cada vez más complejo e impredecible. Todos los actores involucrados deben demostrar una mayor flexibilidad, un pensamiento estratégico más agudo y una disposición para adaptarse a nuevos desafíos. La pregunta es, ¿estamos equipados para enfrentar estas nuevas realidades? La situación exige un análisis cuidadoso y un enfoque proactivo ante los riesgos que se avecinan. Queremos conocer tus pensamientos al respecto. ¿Qué opinas de nuestra evaluación de la situación? Si estás de acuerdo con nuestro análisis, no dudes en dar un me gusta y compartir este video. Suscríbete a nuestro canal, GeoPulse, y activa la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Aquí ofrecemos un análisis honesto y sin censura. Es tu defensa contra la desinformación.